Bien, pasamos al siguiente tema que les habíamos anunciado en estos días, en estos meses y cuando va quedando muy poco tiempo para la puesta en marcha de la cumbre por el cambio climático, la COP25, de la que nosotros seremos sede, que se realizará ahora en diciembre, considerando además la participación que tuvo el presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la invitación que se hizo a Greta Thunberg y todo lo que ha girado en torno a la gran conversación que hoy día mantiene a los grandes líderes del mundo focalizados en cómo hacemos para detener el avance del calentamiento global, para mantenerlo por debajo, la temperatura del planeta de los 1,5 grados, que es lo que se plantea de acuerdo a los científicos que trabajan para las Naciones Unidas. Hay todo un debate que se está instalando también críticas respecto de del liderazgo de esta joven sueca. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir la humanidad? ¿Qué hacemos con los negacionistas? ¿Qué hacemos con los países que más contaminan, como es Estados Unidos, China, la India? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar nuestro país? De todo aquello queremos conversar con quien es el champion, que es una figura que le vamos a estar preguntando también, creada en torno al Acuerdo de París, el champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, quien está con nosotros en línea y a quien agradecemos también su tiempo, que sabemos que es muy escaso, que se lo pasa viajando para conversar con nosotros aquí en ADN Hoy. Gracias, Gonzalo, por recibir nuestro llamado. Gracias, Mirna, Mauricio, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Gonzalo, cofundador y presidente ejecutivo de Triciclos, que es considerada la primera empresa B certificada de Sudamérica, o sea, una empresa que no solo está dedicada a obtener utilidades o rentabilidad económica, sino generar un efecto positivo ahí en su entorno. Por lo mismo es que aparece como titular, ¿no es cierto?, de este premio Oscar de la economía circular mundial que entrega anualmente el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que tú destacabas antes, Mirna. Gonzalo, queremos entender la figura que estás cumpliendo en la COP25, esta gran cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el calentamiento global, porque ¿cómo es esto de ser champion? Porque entendemos que tiene que ver con ser asesor de la presidencia de la reunión, que es la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. ¿Cómo es la figura ahí? La figura del champion se crea en el Acuerdo de París, como decía Mirna, en un momento en que las partes, los países firmantes, estaban llegando a un acuerdo que tomó 21 años. La COP21 se llama así porque fue la número 21ª y recién en la 21 logramos llegar al gran acuerdo que permite que los países avancen hacia resolver la crisis climática. Sin embargo, lo que ocurre es que la crisis climática no se resuelve en la sala de negociaciones, no basta con que se firmen los documentos, después hay que llevar a cabo procesos de implementación, es decir, hay que pasar a la acción climática. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre es que las partes empezaron a ver cómo se acababa, o de alguna forma iba reduciéndose cada vez más el ámbito de las negociaciones, ya que había cada vez menos cosas para negociar, siempre va a haber cosas que se deben ir negociando, pero por otro lado tenía que empezar a crecer lo que se llamaba la Agenda de Acción Climática. Y entonces lo que está escrito en el Acuerdo de París es que todo país que reciba una COP debe nombrar una persona para ponerla a disposición del mundo para movilizar la Agenda de Acción Climática en los actores no estatales, es decir, todos los municipios del mundo, todas las empresas del mundo, las regiones. Es el rol del High Level Champion, donde han existido, por supuesto, 5, París, Marrakech, Fiji, Katowice y ahora Santiago de Chile, y yo tengo el honor de ser el primero que viene del mundo privado, porque justamente lo que se está buscando es todos esos puentes que permiten traer la acción climática desde los actores no estatales que están movilizándose en este minuto por cambiar la forma como nos desarrollamos hacia un desarrollo que es cuando menos neutro en carbono, ojalá positivo en carbono. Claro, es que ahí quiero entrar, Gonzalo Muñoz, porque estamos asistiendo hoy día a un fuerte debate. Fíjate que la tercera trae una columna de del director de la Copenhagen Consensus Center, Borne Lomborg, que dice ¿por qué está equivocada Greta Thunberg? Entonces él hace toda una referencia, te lo planteo en términos muy simples. Él dice gracias al CO2 finalmente, si se quiere llevar a ese, digamos, tratando de reducir, ¿no es cierto?, su tesis. Él dice que finalmente, gracias al CO2, el mundo logró superar las hambrunas, logró superar la pobreza, se han dado grandes saltos en la humanidad y por lo tanto él dice, esto no es malo y se requiere entonces, o sea que sería un absurdo pensar en un mundo sin CO2. Entonces lo que quiero preguntarte básicamente, ¿se puede seguir afirmando esto? Es decir,
que el uso de la energía para haber logrado este gran salto de la humanidad como nunca antes en la historia, que es lo que dice esta columna, finalmente no puede plantearse en los términos absolutos que se está planteando por lo menos por parte de algún sector? Hay varios aspectos que me parecen cuestionables. El primero es seguir creyendo que cuidar el medio ambiente y aspirar a vivir en un ambiente limpio, con más capacidad vegetal, con aire más puro, con menos ruido, que todo eso sea antagónico al que queramos mejorar la calidad de vida de las personas, me parece miope, no lo entiendo. Mi experiencia laboral me indica que está lleno de oportunidades y hay tecnología y hay formas en las cuales nosotros podemos poner a disposición de la totalidad de los habitantes de este planeta sistemas que son además respetuosos del medio ambiente y que por lo tanto nos permiten desarrollarnos dentro de las barreras planetarias que las tenemos. Entonces, además, desconocer que existen barreras planetarias me parece otro acto de miopía o ignorancia, no lo entiendo, realmente. Ahora, además, el problema no es el carbono. Nosotros somos carbono. El carbono no es el enemigo, como dice William McDonald. Lo que pasa es que existen distintas formas de carbono. El carbono vivo es fundamental. Nosotros somos fuente de carbono vivo y lo que tenemos que hacer es tomar mucho carbono que está en la atmósfera y devolverlo a la riqueza del suelo, que muchas veces además hemos empobrecido. Después existen formas de carbono durable, como la estructura de este estudio, donde ustedes están, el teléfono por el cual yo estoy hablando, la ropa que utilizamos. Ese es carbono durable, lo que tenemos que aprender ahora, a muchas veces reaprender, a que ese carbono durable se mantenga el mayor tiempo posible. Esa es la propuesta de la economía circular. Y después está el carbono fugitivo, que se nos ha escapado, porque no hemos tenido la inteligencia suficiente para entender que eso es negativo. Y el carbono en gases de efecto invernadero que se nos ha ido a la atmósfera es una de esas dimensiones. Los residuos que se nos van a los rellenos sanitarios o el plástico que está en los océanos son moléculas de carbono que fueron fugitivas, se nos escaparon y tenemos que aprender a combatir ese carbono y devolverlo. Eso se puede hacer a través de mecanismos energéticos que nos permitan seguir desarrollándonos y seguir en muchos ámbitos creciendo y mejorando la calidad de vida de las personas, pero sin estar generando carbono fugitivo. Entonces, a mí me parece miope y poco muchas veces empático, con además la cantidad enorme de personas que están hoy en día viéndose afectadas brutalmente por la crisis climática, el no entender que hoy en día existen, y las estamos viviendo, tecnologías que permiten que esta propuesta de valor no tenga nada de antagonismo con el desarrollo económico. Gonzalo, y ahí entramos a un tema bien fundamental. Estamos conversando con el llamado champion de la COP25, un hombre ahí, una figura clave en la gobernanza de esta reunión mundial, porque tiene que ver, como nos explicabas antes, con la coordinación de esfuerzos para ir a la acción contra la emergencia climática. Y muchos dicen, bueno, Chile se la jugó y el presidente Piñera se la jugó por traerse la Copa a Chile en vista de que Brasil la desechó, porque es de alto riesgo. La cumbre última fue un fracaso, se dice, en Katowice, Polonia, pero hay señales que indican que aquí se están pretrabajando posibles acuerdos que pudieran plasmarse en la reunión de Chile y que salga algo en concreto. ¿Puede realmente en esta COP25 haber un resultado así de fulgurante? Porque sería como un gran punto para Chile también, que aquí se lograra algo así, que apunte, por ejemplo, a que esas acciones que tú dices vayan en la dirección de enfrentar justamente el combate contra las emisiones de gases de efecto invernadero sin sacrificar crecimiento por la vía de qué acciones, porque hay quienes plantean, como el último premio Nobel, William Nordhaus, poner los incentivos donde hay que ponerlos, encarecer el costo de contaminar y de emitir gases con efecto invernadero, poniendo impuestos a quienes los emiten, dando premio a quienes no lo hacen o a quienes mejoran las condiciones, regulando entre países coordinadamente. ¿Puede salir algo así de concreto de acá? Mira, hay varias dimensiones en las cuales se puede medir el éxito de una cumbre de estas características, ¿no? Hay una dimensión de éxito que yo entiendo que a veces dentro de Chile nos parece difícil de asimilar. A mí no, digamos, porque estoy metido en el tema, pero cuando observo las discusiones me sorprende a ratos que no estamos viendo el acto de liderazgo que ya desarrolló Chile. Entonces, cuando tú, y como bien decías tú, Mirna, yo me la paso a ratos viajando porque mi rol es cubrir el mundo entero, yo salgo un metro fuera de Chile y solo escucho celebraciones y felicitaciones por el acto de coraje de haber tomado un tema tan relevante en una condición tan particular como la que tú describía Mauricio, de
de alguna forma una aposta en que el que tenía que tomar el bastón no lo tomó y se convirtió en un fierro caliente, y Chile dice, ok, nosotros vamos a tomar este desafío y lo vamos a convertir en una oportunidad, no solo para Chile, lo vamos a convertir en una oportunidad para que el mundo vea cómo un país pequeño es capaz de enfrentar el desafío con coraje y con determinación, y de esa manera mostrar que no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón por la cual alguien pueda restarse, llámese un país, una región, un empresario pequeño, una pyme, incluso las personas. Y ahí vuelvo también un poco a la visión de lo que Greta Thunberg ha hecho, digamos, la visión de una niña pequeña de 15 años que toma la determinación de voy a ponerme en la punta de lanza de esta acción tan necesaria, que es la de manifestar que esto tenemos que corregirlo de manera urgente. Chile toma esa determinación y empiezan a pasar cosas sorprendentes. En Chile ya hemos tenido conversaciones que yo creo difícilmente hubiéramos tenido si no hubiese sido por la COP. En Chile hoy ya hemos estado avanzando de una manera ejemplar en materia de descarbonización de nuestra materia energética, y estamos cada vez poniéndonos más ambiciosos en ese sentido, y es fantástico. Estamos queriendo que sea antes del 2040 y estamos buscando todas las formas tecnológicas y de comportamiento que nos permitan lograrlo. Estamos hablando en Chile es de los pocos países en el mundo donde no se habla de detener la deforestación, sino que más bien estamos hablando de cómo vamos a reforestar. En Chile tenemos más del 40% de nuestro territorio marítimo protegido, y estamos hablando de cómo vamos a hacer para financiar los mecanismos más adecuados para que efectivamente se preserven adecuadamente esas zonas. En Chile estamos hablando de electromovilidad de una manera como pocos países lo están haciendo. En Chile se emitieron 2 bonos soberanos verdes este año a las tasas de interés más bajas que ha recibido el país nunca. Y les puedo seguir contando cosas que han pasado en nuestro país que pareciera que para los chilenos hoy pasaron a ser evidentes, lo cual sería una extraordinaria noticia, porque querría decir entonces que además hemos logrado cambiar una cultura donde las aspiraciones de desarrollo sustentable han pasado hasta en un nivel donde, créanme, no estaban hace 2 años atrás. Yo vengo trabajando en esto hace 20 años y el cambio de conversación ha sido sorprendente. Con la resistencia que vemos, sí, y eso es natural. Y es natural que haya gente que le dé susto. Pero el empresario chileno, el comportamiento de los chilenos tiene ciertas características que son fascinantes. Nosotros nos alineamos frente a los desastres naturales. Claro, y hoy en día la naturaleza nos está cacheteando, y este tiene que ser parte de nuestro orgullo nacional. Esto tiene que ser parte de lo que nos motive como chilenos para no solo resolver el problema para nosotros, sino que efectivamente ayudar a poner a disposición del mundo el ejemplo de un país pequeño que la está haciendo en términos de ir mostrando una ruta viable hacia el desarrollo sostenible. Sí, de todas maneras, estamos conversando con el champion de la COP25, Gonzalo Muñoz. Gonzalo, a propósito de lo que comentábamos al comienzo, claro, no solo en Chile, sino que en el mundo, y partiendo por los líderes como Donald Trump, ¿no es cierto?, señalan que los grandes temas del mundo van por otro lado, por pobreza, por salud, por el hambre, la educación, más que dedicarse al cambio climático. Y yo te pregunto, desde acuerdo a la experiencia que tú has ido acumulando en estas sucesivas visitas y viajes que tú estás haciendo para ver cómo los países están poniendo en práctica y cómo avanzamos, ¿no es cierto?, para concretar este sueño, si tú quieres, en cuestiones claras y medibles, ¿no? ¿Qué pasa si no detenemos el avance del calentamiento global? ¿Qué pasa si no logramos que el planeta siga aumentando su temperatura y que la aumente por sobre lo que señala la ONU, 1,5 grados? Lo que ya estamos viendo, Mirna, son manifestaciones de lo que ya se ha acumulado en materia de calentamiento global. Ya llevamos aproximadamente 1 grado de aumento de la temperatura promedio del planeta sobre cómo estaba antes de la era industrial, y estamos viendo tendencias que son bien dramáticas de aceleración de esto. Entonces, hoy en día no cabe ni imaginarse qué pasa si no cambiamos nuestros hábitos de manera urgente. El cambio que tenemos que hacer en la próxima década es radical, y tenemos que llegar al pic de emisiones a la brevedad. Hay estudios que nos indican que debiéramos llegar al pic de emisiones el próximo año. Y tenemos que lograr, por lo tanto, cambiar nuestra forma de entender la energía. Los grandes temas que efectivamente tenemos que resolver es, efectivamente necesitamos energía y necesitamos multiplicar nuestra energía por mucho, no solo por el crecimiento de la población, sino que además porque efectivamente también necesitamos que el desarrollo sea accesible para todas las personas de este planeta, digamos. No puede ser que la mejor calidad de vida sea solo para un grupo de personas.
Entonces, tenemos que cambiar la forma como entendemos y cómo usamos la energía, hacia una energía que sea neutra en carbono. Después tenemos que lograr cambiar la forma como nos alimentamos en términos de no solo irnos a una dieta lo más baja en carbono posible, sino que al mismo tiempo tenemos que regenerar espacios naturales que hemos degradado y tenemos que empezar a desarrollar lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y tenemos que cambiar fuertemente los incentivos financieros. Tenemos que lograr, y eso está pasando a una velocidad sumamente interesante, tenemos que desinvertir en aquellas industrias que generan daño y empezar a movernos de forma muy acelerada hacia todas las industrias y actividades económicas que efectivamente son capaces de operar, cuando menos en la neutralidad, ojalá regenerando los ecosistemas. Gonzalo. Si no hacemos eso, estamos en un problema relevante. Sí, pero es posible hablar de que vamos a ser capaces de reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias 100% verdes. Sin duda. O sea, que eso es factible. Eso te pregunto. Es factible. No hay ninguna duda de que eso es factible. Técnicamente es factible. Hoy en día los incentivos están mal puestos y efectivamente tenemos que corregir muchos de ellos. Hay gran parte de los países del mundo hoy las energías renovables son más baratas que las energías a partir de combustibles fósiles, y eso está permitiendo desarrollos tecnológicos que hace 5 o 10 años eran impensados, no solo desde el punto de vista de la disminución de los costos, sino que además el desarrollo de tecnologías que permiten almacenar la energía para que se genere una fuente de base energética que nos permita reemplazar la lógica de los combustibles fósiles como reservorio de energía. Hoy en día hay una serie de paradigmas del pasado que se están rompiendo a mucha velocidad, y todo eso, como lo sabemos, va a aumentar en su velocidad en la medida que aumente la demanda. Y la demanda muchas veces aumenta en la medida en que los ciudadanos, las empresas, los gobiernos nos ponemos a disposición y nos la jugamos. O sea, si nosotros seguimos esperando incluso que la tendencia vaya por sí sola y no le ponemos la energía y la determinación para cambiar eso, puede que eso nos haga el camino mucho más difícil. Ahora, claro. Sin embargo, aún así el tema ya está cambiando en muchos ámbitos a una buena velocidad. A eso me refería antes con las propuestas que dicen relación con poner castigos e incentivos donde corresponde, haciendo más caro emitir gases de efecto invernadero, haciendo más barato no emitirlos o contrarrestarlos, en fin. Pero con todos los avances que antes nos enumeraba Gonzalo de cosas que en Chile se han hecho, que de repente ya las empezamos a naturalizar, lo que, como tú planteabas, una buena noticia. Lo que es preocupante es que haya otros países que no lo están haciendo, especialmente las mayores potencias. Entonces, ¿cuáles son para que no nos pongamos tampoco ilusos y esperemos cuestiones que no cabe esperar en la COP25 en Chile? Tú decías antes, bueno, hay distintas maneras de medir el éxito. ¿Qué sería el éxito entonces? Que al menos una buena masa crítica de países aprobara algún acuerdo sustantivo en este orden, aun cuando no esté Estados Unidos y China. No sé, ¿cómo medir ahí lo que cabe esperar y lo que no cabría esperar? Mira, hay varias dimensiones. Entonces, como les decía, una de ellas tiene que ver con, efectivamente, lo que tú dices, cómo se definen ciertos aspectos de negociación, donde el elemento de negociación que está hoy en día en la parte de arriba de la tabla es lo que se llama el artículo 6. El artículo 6 de la implementación de París es lo que regula el mercado del carbono, donde efectivamente, como tú dices, ahí lo que se busca es colocarle un precio de alguna forma a la contaminación, y ojalá no solo a la contaminación, sino que también evidentemente a la capacidad de captura de ese carbono. Ojalá que, digamos, lo que se busca son mecanismos justos, y cuando hablamos de justicia también hay que hacerse cargo de la historia del protocolo de Kioto. Después hay que buscar los mecanismos que sean justos en términos de que faciliten el desarrollo de los países menos desarrollados. Hay una serie de ámbitos y es muy delicado la negociación, porque efectivamente lo que se necesita es el consenso. La negociación se logra, o los acuerdos se logran cuando están todos de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, puede bloquear la negociación. Ahora, ese es un ámbito en el cual esperaríamos que en Chile se logren avances para ir llegando al mercado del carbono. Pero al mismo tiempo, el gran logro que nosotros tenemos que ir buscando como humanidad es lo que determina la ciencia. Y en eso Chile ha sido extraordinario. Y lo digo extraordinario porque no es lo ordinario, y es poner la ciencia en el centro. Y tanto el presidente como la presidenta entrante, la ministra Schmidt, han sido categóricos en decir en Chile, en la COP, la ciencia es un innegociable. Eso, por sorprendente que suene, hay muchos países que no se atreven a hacerlo, porque entre otras cosas los obliga. ¿A qué los obliga?
nos obliga a comprometernos con esa meta de que la temperatura no suba más de 1,5 grados a final de siglo, y para ello lo que tenemos que conseguir, conforme a lo que nos dice la ciencia, es la carbono neutralidad al 2050. Y la carbono neutralidad quiere decir emito menos o lo mismo que la naturaleza es capaz de secuestrar. Chile ya se comprometió a eso, y la semana pasada, el lunes recién pasado, en la cumbre del clima del secretario general de las Naciones Unidas, Chile lideró el lanzamiento de una alianza por la ambición climática que agrupa a todos aquellos países, regiones, ciudades, inversionistas y empresas que están comprometidos con la carbono neutralidad al 2050. Sí, Gonzalo, en este rol justamente que tú estás jugando como champion de la COP25, quisiera preguntarte, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, un país como Arabia Saudita decidiendo, sí, vamos a dejar de usar nuestros combustibles fósiles, por los cuales somos tremendamente ricos, para acercarnos a otro mundo, ¿no? El mundo de las energías limpias? Es decir, estás enfrentando a poderosísimos. ¿Cómo se enfrenta eso y cuáles son las frustraciones que eso genera? A ver, lo primero que es importante, como les decía antes, el tema de las negociaciones climáticas se determina por consenso, y cualquiera que esté incómodo puede bloquear. Por lo tanto, lo primero es, y para mí ha sido una lección impresionante, el moverse con la mayor diplomacia y con el mayor cuidado de no generar malestar en una de las partes, de modo que esto pueda llegar a bloquear los avances que se están logrando, ¿no? Para mí ha sido sorprendente el descubrir que están todos sumamente de acuerdo en, uno, el diagnóstico de la problemática. O sea, no hay nadie en este ámbito, ningún país del mundo, que realmente esté desconociendo la gravedad de esta crisis y la necesidad de avanzar. Ni siquiera los que a nivel de los medios aparecen como negacionistas. Hoy en día los equipos de trabajo de ellos están trabajando en ponerse al servicio de resolver la crisis, y literalmente ninguno quiere aparecer como el malo de la película, nadie quiere quedar como el malo de la historia. Hay muchos de ellos que les cuesta porque tienen efectivamente otras prioridades al interior, como decía Mauricio. Hay otros que quieren un poco estirar la cuerda para ver cuánto más pueden seguir haciendo el negocio que están haciendo hoy, pero hoy en día todos los países del mundo están claros que este es un tema que tenemos que resolver de forma urgente, porque la cuenta que nos va a pasar la historia es dramática, y hay una serie de ámbitos en los cuales se logran sentidos de justicia también. Pero estas son negociaciones, y por supuesto cada país, cada sector quiere muchas veces buscar obtener un pasito más a favor de ello, y eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahora, me he tenido que mover con toda la cautela de no entorpecer en aquellos ámbitos donde el tema es más complejo y muchas veces no tengo mucho que aportar, y sí ayudar más bien en aquellos ámbitos donde hay tremendas oportunidades. Y créanme que yo he trabajado en estos 6 meses que llevo en el cargo con todas las industrias que se pueden imaginar del mundo, y no he encontrado ninguna que me esté diciendo, no, esto no es. Puede que haya ciertas empresas dentro de ciertas industrias que están más resistentes, pero en todas las industrias, incluso las que conocemos como más contaminantes, hay una cantidad importante de actores que están diciendo, nosotros necesitamos pasar a ser parte de la solución, y estamos viendo todos los mecanismos para transformarnos hacia una empresa de una industria limpia. Por lo tanto, no cabe el focalizarse, por lo menos para mí, en aquellos que están más en resistirlo, sino que más bien apoyar e impulsar a aquellos que están queriendo transformar su sector hacia un sector limpio, porque esos pioneros son los que después van a permitir que los demás no les quede otra y continuar. Y además van a ser los que podrían verse expuestos a tener las mejores oportunidades para imponerse y prevalecer en el futuro. Los líderes son los que agarran las oportunidades y por lo tanto el valor, y los otros, los que vienen detrás, terminan pagando la cuenta. Es demasiado evidente, y eso ya está pasando en muchísimas industrias. En una palabra, Gonzalo, porque se nos acabó el tiempo, ¿están los empresarios entonces chilenos comprometidos en esta COP25, tú dirías en su mayoría? La gran mayoría de los empresarios yo los veo comprometidos, sin duda, algunos de ellos con más dudas respecto de cómo van a hacer para que efectivamente esto se convierta en la herramienta que les permitió avanzar, pero los he visto en los 5 o 6 meses últimos efectivamente evolucionando de forma bastante adecuada hacia entender que aquí tienen la oportunidad de la vida. Yo no creo que haya otra COP en Santiago de Chile, y hoy en día la posibilidad es justamente mostrar no solo lo que estamos dispuestos a hacer y cómo ponernos al servicio de un país que sea ejemplar en esta materia, sino que al mismo tiempo aprovechar la instancia de la cumbre para aprender muchísimo
desde lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo. Gonzalo Muñoz, champion de la COP25, gracias por haber conversado con ADN hoy. Muchas gracias.